Esta es la presentación de Miguel Angel Moden para Codeless. En la primera parte, él va a cubrir la modernización de aplicaciones BSL para Windows 7 y Windows 8. Mostraremos los estilos BCL, la cuadrícula de mosaicos de Windows 8.1 estilo metro, los componentes de vista previa en la barra de tareas y las listas de salto o jump lists. Los estilos BCL le permiten actualizar la vista y presentación de sus aplicaciones Windows. Incluye estilos para tabletas Windows y también soporta Windows 7 y 8.1. Con esto puede usted estilizar sus aplicaciones por completo, incluyendo los menús y los bordes. También le permite crear archivos de estilo personalizados a su gusto. Los componentes de vista previa en la barra de tareas le permiten mostrar vistas previas de las ventanas de sus aplicaciones en la barra de tareas. Puede utilizar controles de botón en las vistas previas y mostrar el avance o progreso e iconos sobrepuestos en los botones de la barra de tareas. Las listas de salto o jump lists le permiten tener un acceso rápido a los documentos recientes. Puede definirlos al tiempo de diseñar su programa o acceder a estas listas de forma programática en tiempo de ejecución. Este componente complementa al componente de la barra de tareas. Estilos BCL. Veamos un ejemplo de cómo aplicar un estilo BCL. Tenemos un programa aquí que si ejecutemos, tendremos con la vista normal tradicional. Para aplicar un estilo BCL, nos vamos a las opciones del proyecto, vamos a la vista de la aplicación y aquí tenemos los estilos BCL predeterminados, precargados por el programa. Escojamos el estilo carbón oscuro y asegurémonos que ese estilo está seleccionado aquí abajo. Una vez que está seleccionado el estilo, ejecutamos de nuevo nuestro programa. Pueden ver que se ha aplicado el estilo BCL que hemos seleccionado. A diferencia de otro tipo de estilos, este es completo en la aplicación. Pueden ver que los bordes, así como los botones, toda la aplicación tiene el estilo que se ha seleccionado. Para crear un estilo personalizado de BCL, utilizamos la utilería que está en Herramientas, Diseñador de estilos Bitmap, y abrimos un archivo de estilo BCL. Estos se encuentran de forma predeterminada en esta carpeta: Usuarios, Público, Documentos Públicos, Embarcadero, Estudio, 15, Estilos. Escojamos el estilo que usamos ahorita, carbón oscuro. Y al expandir aquí los objetos que componen el estilo, pueden ustedes ver todos y cada uno de los elementos gráficos que componen el estilo. La forma rápida de cambiar el estilo es definiendo una imagen global en donde se encuentran todos los elementos gráficos, la cual se encuentra aquí abajo. Es una imagen llamada style.png. Esta imagen bitmap contiene todos los elementos que definen el estilo. Así es que una forma rápida de poder crear su estilo personalizado es escoger el estilo base, como en este caso el de carbón oscuro, exportar la imagen, escoger una carpeta en donde ustedes quieren guardarla, y una vez que han exportado la imagen, ustedes la pueden editar. Aquí tenemos la imagen ya modificada. Esta es la imagen global original del estilo carbón oscuro, y aquí tenemos una imagen donde se agregaron unos pequeños tintes de rojo en una imagen modificada. Para poder entonces crear nuestro estilo, lo que hay que hacer es clonar el actual. Nos referimos acá a Object. Vamos a ponerle un nombre. Tienen que poner un nombre diferente. De otra forma, van a sobreescribir el estilo original. Le ponemos carbón oscuro rojo. Y luego nos vamos a la imagen global. La actualizamos.
Y una vez que se ha actualizado la imagen, vemos que se reflejan los tintes rojos que teníamos. Aquí ya tenemos el estilo modificado, así es que lo único que basta es salvar este estilo, guardar este estilo con un diferente nombre para no sobreescribir el original. Lo vamos a guardar con un nombre parecido al original, pero que diga rojo. Una vez que hemos hecho esto, a la hora de cambiar el estilo de nuestro programa, tendremos disponible el nuevo estilo que hemos creado. Y a la hora de ejecutar el programa, tenemos el estilo con los tintes que hemos modificado. Otro estilo que viene también presente en forma de un wizard o de experto de ayuda es para crear una aplicación que conforma con la nueva estándar de Microsoft para aplicaciones Metro de Windows 8.1. Nos vamos a Nuevo, Otros, Aplicación BCL Metrópolis. Vamos a escoger tipo retícula o cuadrícula y el wizard nos genera automáticamente una aplicación basado en las formas y paneles estándares de Delphi. Podrán ustedes ver que el estilo seleccionado automáticamente es uno de los estilos incluidos de Metrópolis. Ustedes pueden escoger el que gusten dentro de los que vienen precargados. Vamos a ejecutar este programa. Y tenemos una plantilla de una aplicación estilo Metrópolis. Como podrán ver, es una plantilla, viene prerellena con texto de ejemplo. Para poder ustedes definir la acción para cada uno de estos, el wizard o experto ha precreado acciones, unas listas de acciones, y ustedes solo tienen que definir el evento de las acciones para responder y hacer su programa personalizado. Componentes de vista previa en la barra de tareas. Tenemos aquí un programa que viene en los ejemplos de RadStudio XE7 para demostrar la nueva barra de tareas BCL. Veamos primero el progreso. El componente de taskbar que ven aquí tiene estas propiedades para mostrar un estado de progreso o de avance. En este programa de ejemplo podemos seleccionar el tipo de avance, ejecutemos el programa. No hay progreso, no pasa nada. El icono es normal. Podemos mostrar un progreso normal, le damos un avance de la mitad. Podemos ver que el icono en la barra de tareas está mostrando ese porcentaje de avance. Y el color que he utilizado para mostrar el progreso es de color verde, lo cual indica un avance normal. Tenemos también el estilo indeterminado. Cuando ustedes seleccionan progreso indeterminado, la barra de tareas no se detiene, simplemente cicla, ya que no hay un estado específico de progreso. Tenemos el estado de error, muestra el avance, pero en un color rojo. Y por último tenemos el de pausa, muestra el avance, pero con un color amarillo. También tenemos los botones que se pueden mostrar en la lista de acción. Para ello, en el componente de la barra de tareas, ustedes tienen que tener predefinidas unas acciones. Aquí tenemos la acción 1, 2 y 3. Y cada uno se le ha asignado una imagen por medio del image list o lista de imágenes. Una vez que ustedes han predefinido esto, en la barra de tareas definen los botones que se van a utilizar en la vista previa.
cada uno de estos botones, verán que apunta a cada una de las acciones. Acción 1, acción 2, acción 3. Una vez que ustedes han logrado combinar todo esto, veamos lo que se logra. Tenemos el icono y vean cómo tenemos estos botones con los iconos que ustedes definieron en el programa. En este momento las acciones no responden a nada porque están definidas, para ejemplo, de este programa de ejemplo, aquí. Estamos definiendo aquí las respuestas para cada uno de los botones. De forma programática, este programa de ejemplo activará las respuestas de cada uno de los botones. Los tenemos activos los tres. Regresamos a la vista previa, presionamos el primer botón y vemos la respuesta. Presioné el 1. Presionamos cualquiera de los otros botones y vemos de igual forma el mensaje que teníamos predefinido para ese botón. Pueden de igual forma activar o desactivar cada uno de los botones para que se muestren programáticamente. Solo tenemos el botón 2. Listas de salto. Tenemos este otro programa para demostrar las listas de salto de Windows 7 y Windows 8.1. El componente de listas de salto se programa definiendo una colección de acciones. Estos elementos son los que aparecerán en la lista de salto del icono en la barra de tareas. Veamos cómo se muestra. Tenemos nuestro programa de ejemplo, el icono en la barra de tareas, y al dar botón derecho aparecen las listas de salto. Estas están predefinidas por Windows 7 y Windows 8.1. Cerrar la ventana para amarrar este icono a la barra de tareas y para ejecutar una nueva instancia del programa. Y estos son los elementos que hemos nosotros añadido mediante el componente de listas de salto. Veamos lo que sucede cuando picamos el primer ejemplo. Aparece el parámetro, estamos realimentando nuestro programa. Al pulsar en el segundo, realimentamos de nuevo nuestro programa. Las respuestas a las listas de salto, fuera de las que vienen preprogramadas por Windows, tienen que ser programadas para ser respondidas por nuestro programa. Cada vez que yo estoy picando una lista de salto, mi programa simplemente está mostrando el parámetro que yo escogí en la lista de salto. ¿Cómo definimos las acciones a esas listas de salto? Este código de ejemplo no fue incluido en los códigos estándares de Delphi y RadStudio XE7 para que puedan ver ustedes a detalle el ejemplo del código mediante la respuesta de eventos de Windows. Diríjanse al sitio de code.marcocantú.com, track, marcocantú-delphi sessions-demos, browser, Windows, Jump List Files Demo. Si hacen una búsqueda con Google, también encontrarán el programa. Jump List Files Demo, Delphi. Muy bien, seguimos adelante con el webinario. Miguel va a hablar de la migración de una aplicación BDE a FireDuck. Mostraremos los componentes para acceso de datos que vienen incluidos en Delphi y CBuilder, el Borderland Database Engine, que es FireDuck, la arquitectura interna de FireDuck, motores de bases de datos de uso personal contra multiusuario, una presentación de Interbase y finalmente un ejemplo de una migración de aplicación BDE a FireDuck. Los componentes para acceso de datos incluidos en Delphi y CBuilder XE7 son los siguientes: el Borderland Database Engine o BDE, DBGO, antes llamado ADO Express, Interbase Express o IBX, DB Express o DBX,
DataSnap, antes llamado Midas o Midas, y FireDAC, antes llamado AnyDAC. El Borland Database Engine, o BDE, tiene un motor nativo que soporta bases de datos basados en archivos planos de dos formatos estándares: DBase desde la versión 3 a la 7 y Paradox desde la versión 3 a la 7. El BDE cuenta con un puente o conector ODBC para conectar a bases de datos externas no nativas que dispongan de un controlador o conector ODBC, pero solo en modo tradicional ANSI. Este conector no soporta ODBC Unicode. El BDE ofrece unificación de varias fuentes de datos simultáneas mediante comandos local SQL. Internamente, el motor convierte todas las consultas a tablas Paradox. El BDE ha sido desfasado u obsoleto desde el año 2000. El BDE ya no se instala automáticamente en XE7, pero se encuentra disponible como una descarga opcional adicional. El BDE ya ha rebasado su propio tiempo. Debe usted emigrar de inmediato. Podría ser que ya no funcione en una nueva versión de Windows o al instalar un nuevo parche de Windows. ¿Qué es FireDAC? Es un conjunto de componentes de acceso a bases de datos que previamente eran conocidos como AnyDAC, desarrollados por una compañía externa. La tecnología de FireDAC es muy robusta. Su predecesor, AnyDAC, rondaba en la versión 6 cuando Embarcadero Technologies decidió adquirir su tecnología. Esta es la solución oficialmente recomendada por Embarcadero para el acceso a cualquier tipo de base de datos en XE7. FireDAC soporta nativamente 12 tipos de bases de datos: Advantage Database Server, DB2 de IBM, Firebird, Informix, Interbase, Microsoft SQL, Microsoft Access, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sybase SQL Anywhere y SQLite. Además, contiene 3 conectores puente para conectar a cualquier otra base de datos que no soporte nativamente. Tiene un puente ODBC en modo tanto ANSI como en Unicode, un puente para DataSnap y uno para DBExpress. Finalmente, FireDAC ofrece unificación de varias fuentes de datos utilizando el controlador de SQLite e internamente utiliza tablas virtuales en memoria derivados de datasets y de queries. Esta es la arquitectura interna de FireDAC. Arriba tenemos en un alto nivel su aplicación BCL. Tenemos las interfaces internas de FireDAC que definen los componentes visuales y no visuales. Y tenemos la interfase o capa de acceso físico con el cual se interfaza directa y nativamente a todos y cada uno de los motores de SQL que soporta. Adicionalmente tenemos los controladores puente con los cuales puede usted prácticamente conectarse a cualquier base de datos existente hoy en día. Antes de migrar su aplicación BDE a FireDAC, es necesario que usted pueda distinguir los motores de bases de datos de uso personal contra los de multiusuario. Los motores de base de datos de uso personal o monousuario son aquellos en donde solo un usuario o cliente tiene acceso a la base de datos. Por lo general, este tipo de aplicaciones se instalan en una sola computadora de modo individual. Por otro lado, los de uso multiusuario son aquellos en donde varios usuarios o clientes tienen acceso simultáneo a esta base de datos. Por lo general, este tipo de aplicaciones tienen instalado un servidor de datos dentro de una red de computadoras y un programa cliente que se instala individualmente en cada uno de los usuarios. Dependiendo de esta combinación de tipo de modo de acceso monousuario personal o multiusuario y del tipo de bases de datos que tiene su BDE, estas son las recomendaciones sugeridas para su migración a FireDAC. Si su modo de acceso es monousuario personal y su aplicación BDE tiene tablas en DBase o Paradox, lo recomendado es que usted migre a Interbase. Tenemos la versión EB Lite, que es gratis, pero viene limitada a menos de 100 megabytes. Y tenemos la versión To Go y Desktop.
Opcionalmente, tiene usted también disponible SQLite y Microsoft Access. Si usted está en modo monousuario personal, pero con un servidor SQL que conectó al VDE mediante un puente ODBC, lo recomendado es que siga usted con ese servidor SQL actual y de preferencia con una conexión nativa en FireDAC. Si FireDAC no lo soporta nativamente, usted puede seguir usando la conexión ODBC con el puente ODBC incluido en FireDAC. Y si usted prefiere migrarse a una base de datos fácil de mantener, usted puede cambiarse a Interbase Ivy Lite, To Go o Desktop. Si el modo de acceso es multiusuario y usted estaba en su aplicación VDE utilizando tablas DBase o Paradox, lo recomendado es que usted migre a Interbase Server, ya que es un servidor SQL de muy fácil administración y gestión y que prácticamente no requiere mantenimiento. Como opción secundaria, usted puede migrar a Firebird, Microsoft SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL o Sybase SQL Anywhere, aunque todas estas bases de datos eran un poco más difíciles de administrar y manejar. Si en su escenario el modo de acceso es multiusuario y el tipo de datos de su aplicación VDE es basado en un servidor SQL con puente ODBC, la recomendación es que usted siga con el servidor SQL actual y de preferencia con una conexión nativa proveída por FireDAC. Si su servidor no es soportado nativamente por FireDAC, usted puede continuar usando su puente ODBC mediante FireDAC. Si usted quiere de una vez aprovechar y tener un servidor de más fácil manejo, puede usted migrar a Interbase Server. ¿Qué es Interbase? Interbase es la base de datos proveída por Embarcadero. Es una base de datos muy sencilla de usar. Usted simplemente la incrusta, la distribuye y se relaja. Es altamente escalable. Tenemos desde la versión de Ivy Lite y To Go, que es soportada en Android, iOS, Windows y OS X. Tenemos la versión Desktop, que es soportada en Windows. Y por último, la versión servidor multiusuario, que es soportada en Windows, OS X, Linux 32 y 64 bits. Interbase es una base de datos potente, incrustable y encriptable. Interbase Ivy Lite es gratis. Es una versión libre de regalías al ejecutarse en equipos cliente. Está disponible para Android, iOS, Windows y OS X. Su compatibilidad del archivo binario es distribuible entre todas las plataformas y ediciones de Interbase. Esta versión se puede actualizar directamente a la versión To Go, con la cual obtiene inmediatamente soporte completo para encriptación y remueve el límite en el tamaño de la base de datos. Lo único que usted tiene que hacer es instalar un archivo de licencia. Estos son los pasos para la migración de una aplicación VDE a FireDAC. Debe usted elegir el nuevo motor de base de datos al cual va a migrar la aplicación. Debe recrear la estructura de la base de datos original en el nuevo motor de base de datos seleccionado. Debe usted migrar los datos de la base VDE original al nuevo motor de datos, en caso de que vaya a ser cambiado. Deberá reemplazar los componentes VDE con sus equivalentes de FireDAC. Es probable que se tengan que redefinir y ajustar las conexiones de FireDAC hacia el nuevo motor de datos seleccionado. Deberá redefinir y ajustar el mapeo de los tipos de datos de los campos si los que FireDAC provee no coinciden con los que originalmente tenía en su aplicación VDE. Las interfaces de programación, APIs, que son base del VDE y de FireDAC, son completamente diferentes. Si usted tiene código que utiliza el API del VDE directamente, tendrá que reescribir dicho código. Por último, si usted utiliza el Local SQL del VDE para fusión de datos de orígenes múltiples, tendrá que recrear dicha funcionalidad utilizando el SQL local de FireDAC basado en el motor de datos de SQLite y tablas virtuales. Estos son los componentes del VDE con su equivalencia en FireDAC. Esta misma tabla de equivalencia viene en la documentación de XE7. Usted debe estar familiarizado con estos componentes
para que no haya ningún problema en la migración y el componente que usted utilice en el BDE sea correctamente reemplazado por su equivalente en FireDAC. Opcionalmente, si usted utiliza aliases de BDE, hay una utilería incluida con FireDAC que le permite migrar. FireDAC Explorer tiene la opción en el menú Connection y Port BDE Aliases. Esta utilería creará conexiones de FireDAC que son equivalentes a sus aliases del BDE. Veamos entonces un ejemplo de una conversión de una aplicación completa basada en BDE a FireDAC. La mayoría de ustedes recordarán este ejemplo clásico de BDE, el MAST App, de una aplicación de órdenes de una tienda de artículos marinos. Este es el programa original, la aplicación original basada en BDE. Pueden ustedes ver la base de datos de BDE original, todas las tablas basadas en Paradox, originales de este paquete. Lo voy a ejecutar para que vean que el programa está funcional como está ahorita con su base de datos de BDE. Aquí podemos examinar las órdenes, podemos definir una consulta que restrinja un filtro, activamos el filtro, desactivamos el filtro, podemos editar una de las órdenes, cerramos aquí, actualizamos el inventario de las partes, editamos las partes. Esa es la funcionalidad completa de esta aplicación que tradicionalmente ha sido incluida con Delphi desde el principio. Bien, vamos a cerrar esta aplicación. La cerramos del IDE y nos vamos a la línea de comando. Hay una utilería incluida en el directorio de los ejemplos de XE7, en Database FireDAC Tool Refined, hay un ejemplo de una migración de BDE a FireDAC. Dentro de este directorio hay un archivo que es clave para la migración de FireDAC. Esta utilería llamada Refined lo que hace es migrar y cambiar todos los componentes de BDE a FireDAC. Este archivo que está incluido en este directorio contiene las reglas más comunes para conversión de componentes BDE a FireDAC. Ustedes podrán ver que es un archivo extenso. Por lo general no hay que modificarlo a menos de que ustedes sepan qué están haciendo. Entonces, dentro de este directorio demo está una copia de la aplicación MAST App del BDE completa. Y hay un archivo de comandos ms2, migrate.bat, el cual ustedes, si lo examinan, verán que contiene una llamada a esa utilería llamada Refined. Lo que hace este archivo de comandos ms2 es crear un directorio FireDAC MAST App, borrar cualquier otra cosa que esté en ese directorio, copia el contenido actual del directorio en donde estamos a este subdirectorio que acaba de crear y ejecuta la utilería refined.exe sobre todos los archivos que terminan en .pas y .dfm, que son las definiciones de las formas, utilizando el archivo de reglas de traducción y conversión que les acabo de mostrar. El archivo que está en ese directorio raíz, FireDAC migrate bde.txt. Vamos a ejecutar ese comando batch file.
migrate. Muy bien. Después de que se ha ejecutado, se ha creado una copia completa del proyecto que se encuentra en este directorio, pero ahora en el subdirectorio llamado FireDAC MassTab. Y aquí está una copia completa, pero todos los componentes del BDE han sido renombrados con los componentes de FireDAC. Abramos esa aplicación ya convertida, porque la primera parte ya fue hecha, pero ahora falta hacer ajustes manuales que se tengan que hacer con la aplicación. Aparentemente la aplicación está lista para ejecutarse, pero la parte laboriosa, que es la conversión de los componentes del BDE a FireDAC, ya se hizo. Pueden ustedes ver que en vez de tener T-Tables, tenemos TFD Tables, que es la versión de FireDAC, y que en vez de T-Queries, tenemos TFD Queries, son la versión del query de FireDAC o consultas. Y en vez del database, T-Database de BDE, tenemos un FD Connection. Este es el primero que tenemos que cambiar. Pero antes que esto, estamos cambiando a FireDAC basado en un servidor SQL. Para este ejemplo he escogido una versión de la base de datos MassTab que ya viene convertida a Interbase en los ejemplos de XE7. Entonces, he creado aquí una definición de conexión en el FireDAC Explorer llamada Interbase MassTab. El controlador que estoy utilizando es de Interbase. La base de datos está localizada en los datos de ejemplo instalados por XE7. Defino el nombre del usuario, la contraseña. Aquí puedo hacer una prueba de la conexión. Conexión exitosa. Y además, ya una vez que funcionó, puedo explorar directamente aquí el contenido de la base de datos. Esta es una herramienta muy poderosa que contiene FireDAC que permite explorar directamente, sin necesidad de abrir Delphi, los datos que contienen las tablas de la conexión que acabamos de definir. Bien, cerramos esta definición. Cerramos la conexión. Nos salimos de la utilería del FireDAC Explorer. Sabemos entonces que ya tenemos una definición lista para usarse. Regresamos al componente que fue reemplazado del T-Database por un FD Connection de FireDAC. Hacemos doble clic y vamos aquí a sustituir en la definición de la conexión. Vamos a poner esta que acabamos de crear en FireDAC Explorer. Al utilizar esta conexión, yo ya sé que funciona y el componente se rellena automáticamente con los parámetros de la conexión que fue creada con FD Explorer. Aquí mismo puedo probarlo de nuevo. Confirmo que funciona y me salgo. A sabiendas que la conexión funciona, pues simplemente puedo ejecutar el programa, ¿verdad? Bien, intentémoslo. Oh, tenemos eventos que se utilizaban en el BDE que ya no son compatibles. La tabla parts tiene el evento onUpdateError. Los parámetros son diferentes entre FireDAC y el BDE. Me pregunta el editor si quiero eliminar la referencia. No la voy a quitar para que entonces uno pueda hacer los cambios a mano. La tabla cust de Customer onUpdateError también tiene diferentes parámetros. Tiene que ser ajustado a mano. No la voy a remover por ahorita. Muy bien, aparentemente funciona. Voy a tratar de consultar unas órdenes. Este es un error muy común en FireDAC. FireDAC, por su naturaleza, soporta diferentes librerías visuales. Notoriamente, en Delphi soporta BCL y además soporta FireMonkey,
que como ustedes sabrán es la librería visual para dispositivos móviles. Por lo tanto, FireDAC no tiene predefinido ninguna interfase visual. Ustedes las tienen que explícitamente agregar a su programa para que pueda funcionar. En este caso, lo que nos está pidiendo es un componente visual para el cursor de espera. Lo que vamos a hacer es salir del programa, ir a la forma principal, irme a la tableta de componentes de FireDAC, interfase de usuario, que es FireDAC UI. Tenemos aquí el cursor de espera para BCL, porque estamos en una aplicación BCL. La barra de componentes de Delphi automáticamente se ajusta a los componentes visuales dependiendo de si tengo una aplicación BCL o FireDAC. Es que no necesito escogerlo en especial, no puedo equivocarme. El único componente que me mostrará es el correspondiente al tipo de librería visual que en este momento estoy utilizando. Entonces escojo este componente, lo coloco aquí, ya tengo mi componente de manejo de errores. Regresamos al módulo de datos y para asegurarme que todo está bien, voy a abrir uno a uno las tablas y las consultas que se convirtieron. Otro error. Tipo de datos del campo SailDate es erróneo. La aplicación está esperando un campo de datos datetime, pero el campo de datos que le está regresando FireDAC es un SQL timestamp. Son parecidos, pero no son lo mismo. Pero he aquí el poder de FireDAC. Para no cambiar toda la aplicación y tener que todas las referencias de SailDate, cambiarlas al nuevo tipo de datos que me está dando FireDAC, FireDAC tiene un mecanismo muy poderoso, pero para poderlo utilizar, el mapeo de datos, de tipos de datos, necesito agregar un componente que no está aquí, que es el FireDAC Manager. FireDAC, FD Manager, lo agrego aquí, a un lado de la base de datos. Dentro de FireDAC Manager, en las opciones de formatos, hay una entrada que se llama reglas de mapeos. Es aquí donde uno puede definir mapeos de los tipos de datos de los campos de las tablas y ajustarlos a lo que uno requiera. Agrego un mapeo personalizado, digo que el tipo de dato fuente date timestamp, este es el tipo de datos SQL que me está regresando FireDAC de la base de datos de Interbase. Pero todos los componentes que ya están creados en mi aplicación BDE, que utilizan un tipo de campo de fecha, están esperando un tipo datetime, que es el que proveía Paradox. Por lo tanto, voy a definir un mapeo que todo tipo de campo que sea datestamp va a ser mapeado a datetime. Fuente, tipo de dato fuente datetimestamp, que es de SQL, tipo de fuente destino, datetime. Una vez creado este mapeo, me regreso al FireDAC Manager, lo apago y volvemos a ejecutar el programa. Vuelvo a tener un error con los eventos, vuelvo a tener el error del evento. Voy a regresar para hacer esos cambios de una vez. Uno es en la tabla de partes. Yo sé que esto tiene que ser adaptado a mano, porque los parámetros que regresa el evento de Update Error de FireDAC es un poco diferente que del BD. Por el momento simplemente lo voy a comentar, pero yo sé que esta es una porción de código que tiene que ser actualizada a mano. La otra tabla que dio error fue Customer, que también tiene un evento de Update Error.
Bueno, ya fue eliminado. Los voy a quitar del manejador de eventos. Posteriormente, esto requerirá ser arreglado a mano. Este es el tipo de casos en los donde requiere una intervención manual, pero el trabajo principal ha sido disminuido drásticamente con la conversión masiva de todos los componentes de BDE a FireDAC. Y la otra ayuda que es extremadamente útil son los mapeos de tipos de datos. Es muy común que cuando uno cambia de un motor de base de datos de un tipo a otro, empiezan los problemas por los mapeos de diferencias entre los tipos de los campos de datos. Para eso, el mapeo de FireDAC Manager viene al rescate y nos salva de ese problema. Ejecutemos el programa. Me faltó aquí comentar esto también, las declaraciones del evento. Regresamos al programa, lo ejecutamos. Ya no da el error del evento visual, del componente visual que faltaba para el cursor de espera. Las fechas se muestran correctamente. Puedo definir mis parámetros de filtro, mi consulta de filtro, la aplico, se disminuye mi campo de acción. Voy a editar una orden, muestro una orden, las fechas están correctas. Me regreso a las partes, voy a navegar por las partes, edito una parte, navego por las partes, me salgo de aquí, me voy a órdenes atrasadas, cierro, trato de abrir una nueva orden. Y estos son casos específicos en donde uno debe hacer ajustes a mano, en los campos que espera la aplicación. Pero por lo general pueden ustedes ver que una aplicación muy completa, como es la del Mass App, ha sido completamente convertida a FireDAC con relativamente poco esfuerzo. Esto no significa que todo está 100% automatizado, pero la mayor parte del trabajo requerido para migrar se facilita tremendamente con la ayuda de la utilería de Refine de FireDAC, con los mapeos de las bases de datos de FireDAC, y solo en casos muy específicos como códigos de manejos de los eventos de errores o cuando ustedes accesan directamente al API de BDE, se requerirá mayor cambio a mano en los códigos. Muy bien, así es como hemos llegado al resumen de Modernita sus aplicaciones Windows existentes. Hemos visto estilos BCL, hemos visto la cuadrícula de mosaicos de Windows 8.1 estilo metro, componentes de vista previa en la barra de tareas, listas de salto o jump lists, y hemos visto una conversión completa de una aplicación BDE a FireDAC. Ustedes deben divertirse usando el mejor RADStudio que ha habido hasta la fecha. Si no tienes la versión XE7, puedes experimentar todo lo que hemos mostrado aquí mediante la prueba gratis por 30 días, que la puede usted descargar en este enlace, downloads.embarcadero.com/free/rad-studio. Muy bien, esta fue la presentación de Miguel. Vamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas en vivo.